Hay un momento en la declaración de Mónica Oltra en que ella habla de sí misma como Mónica Oltra y de sí misma como consejera, disociándose un poco la doctrina Carmen Calvo, ¿no? Aplicada al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Acuñó o inventó, mejor dicho, Gonzalo, el denominado singular majestático. Que quizás sea eso, ¿no? El singular majestático es que eres Mónica Oltra y eres consejera, pero no eres la misma persona. Efectivamente. Porque no sabemos bien qué es el singular majestático. ¿Qué quería decir con lo del singular majestático? Pues ella, cuando ha hablado de este tema, siempre, como digo, esa famosa confesión del código rojo, yo ordené el código rojo, ella ordenó las instrucciones para abrir ese expediente. Esa confesión, Miguel Ángel, perdona, la hizo con mucho orgullo y mucha seguridad en sí mismo. Sí, y además sorprendió a todo el mundo, porque todo el mundo lo que quería era ver si en las declaraciones se conseguía de alguna forma esclarecer si las personas imputadas cantaban y decían, oiga, es que Oltra me ordenó esto, ¿no? Y de repente Mónica Oltra, por iniciativa propia, se descolgó con ese, como ha dicho ella, estallido emocional y dijo que ya había dado las órdenes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que de repente en la declaración ella se inventa el término del singular majestático. Ella, según las fuentes presentes en la declaración, me dicen que ella directamente habla de ese singular majestático y dice que aunque hablaba en primera persona, se refería a toda la consejería. O sea, que ella singularizó en realidad lo que había hecho toda la consejería, que no era ella sola, que ella estaba hablando de la consejería, de los funcionarios, y de ahí el término singular majestático. Y luego también, bueno, todos conocemos el famoso de Infanta Cristina, ¿no? En su declaración de no lo sé, no lo recuerdo, ella fue no lo sé, pero lo dudo. Pero lo dudo. No, que recuerda mucho al... Usted lo sabe o no lo sabe, pero ¿cómo que no lo sé, pero lo dudo? Recuerda mucho a eso que se dice en Twitter, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, efectivamente, obviamente eso, que fue una de las afirmaciones que más, una de las respuestas que más repitió a lo largo del detalladísimo y contundente interrogatorio del juez, pues obviamente lo dice todo, ¿no? O sea, no tenía respuesta. ¿Se sostiene el relato? Teniendo en cuenta las fechas, los hechos... ¿Se sostiene? Yo creo que Mónica Oltra, después de esta declaración, su situación judicial se complica todavía más. Y como porque se separan en el verano de 2016, pero él no se va de casa hasta el verano año 2017. Siguiente. O sea, los abusos tienen lugar en febrero del 2017. Y él justo se va de casa ya cuando se tiene noticia. Y ella no tiene noticia durante todo ese tiempo, dice. Ella dice que no se había enterado, que se enteró porque llegó una carta a su casa y que su entonces marido le leyó la carta porque ya estaba de viaje por Bruselas, que ya no se había enterado de nada. Insistes en el entonces marido. Sí. Porque, como decías antes, se habla del exmarido de... Claro. Pero entonces, cuando... Era su marido. Y vivían juntos, o sea, y esto es muy importante, ¿no? O sea, tú vives con una persona que de repente le abren una investigación por abusos sexuales y pasa casi un año... Y ahí siguió, o sea, te quiero decir, luego no lo puede negar, luego no pueden titular el exmarido de Oltra cometió... No, el entonces marido, y ese matiz es muy importante porque ella siguió viviendo con él durante 1 año y pico. O sea, no es un detalle baladí de salsa rosa, o sea, es una cosa importante para dar también cuenta de, en fin, cómo es esta mujer y hasta cuánto aguantó cuando ya veía que su carrera política podía tambalearse, es cuando soltó el lastre de su marido, ¿no? Ella empieza la declaración absolutamente nerviosa, el juez le hace preguntas y ella responde con discurso político, dice, no, porque nosotros en la Generalidad Valenciana aprobamos este presupuesto, y, no, perdone, usted responda a las preguntas del juez, ¿no? Y luego también hay un dato importante, que se lo preguntaron tanto el juez como el fiscal, le dicen, vamos a ver, si esta menor abusada sexualmente por su entonces marido estaba tutelada por el gobierno valenciano, ¿por qué no se persona la Consejería de Igualdad o el Gobierno valenciano como acusación por este asunto? Y ella, pues Mónica Oltra, intentó escapar. No, es que no teníamos la normativa. Y entonces el juez le repregunta, no, pero es que existe aquí una ley que dice que ustedes se podían haber personado para apoyar a la niña en los tribunales. Tenían título habilitante. No lo hicieron, exactamente. Es la excusa, ¿no? Porque no tenían título habilitante. No, pero es que es verdad que no lo tuvo, pero después sí que lo tuvo. Y desde que lo tuvo, ¿por qué no lo hizo? Y no lo hizo, efectivamente. Ni todavía lo han hecho, claro. Que todavía podían haberlo hecho y no lo han hecho. Exacto, no ha prescrito, que creo. ¿No? Sí. ¿Ha aplicado aquí Mónica Oltra respecto a la menor, a la entonces menor abusada por su entonces marido, el hermana yo sí te creo?
Bueno, Mónica Oltra era una de las máximas representantes del Hermana Ya Soy Te Creo, excepto cuando le ha afectado a ella, ¿no? Cuando le ha afectado a ella, presuntamente su actuación ha sido iniciar esa información paralela, ese llamado expediente parajudicial, para desacreditar a la víctima. Y la famosa tomadura de pelo de la psicóloga de la consejería, que el objetivo es evaluar si esta menor ha sufrido esos abusos sexuales, habla con ella durante 3/4 de hora, la niña no le dice nada, ella tampoco le pregunta, y dice, oiga, no, es que no puedo hacer el informe porque la niña no me ha contado nada. Y le decía el juez a la psicóloga, oiga usted, y no le hizo ninguna pregunta en 3/4 de hora de si había sufrido algún tipo de abuso o si había tenido algún incidente. No, es que mi método. Claro, el juez con un enfado tremendo. Este vídeo lo vimos aquí. Miguel Ángel, le preguntaban que ella como consejera especialmente afectada, y no por lo que hacía su entonces marido por las noches en los centros de tutela de menores, si ella no había tomado cartas en el asunto, y ella viene a decir, se viene a comparar, es como si yo fuese consejera de sanidad y tuviese que rebuscar en el historial médico de un paciente. No es exactamente igual. Claro, o sea, ella, Gonzalo... Es un símil con trampa. Sí, ella dice que es como si la consejera de Sanidad tuviera que saber quiénes entran en la sala de operaciones. Eso es lo que dijo directamente en la declaración. No es eso, porque es un tema nada más y nada menos que afectaba a su marido. O sea, es que claro, es una tomadura de pelo, ¿no? Igual que es otra tomadura de pelo decir que ella manda recabar información en agosto de 2017 y que no vuelve a saber nada ni a hacer nada hasta 2 años y medio después, cuando se conoce la sentencia contra su marido. Eso no hay quien se lo crea, y eso lo dijo ante el juez. Y no tiene nada que ver porque es el marido y porque es una menor tutelada. O sea que ella es a todos los efectos jurídicos como la madre. Por lo tanto tiene responsabilidad sobre la menor tutelada. Y por supuesto el consejero no tiene responsabilidad sobre un paciente. Es la responsable, y obviamente su actuación no fue encaminada en ayudar a la menor o esclarecer los hechos, sino todo lo contrario. Eso. Intentar desacreditar el testimonio de la menor abusada e intentar encubrir los abusos de su marido. Ella hablas de encubrimiento, trata de encubrir la orden de ese código rojo en el curioso singular majestático, pero es que lo llega a negar en la declaración, que le recuerdan, pero si usted lo dijo en sede judicial y lo dijo también ante los medios de comunicación, y dice, no recuerdo. Sí, ella dice que, como digo, que fue un estallido emocional del momento, porque el día anterior había tenido una conversación con su hijo. Que lo había escuchado en radio y le preguntó, que habían mamá, imputado ¿trabajan contigo? ¿Y tienen familia como nosotros? Exacto. Y que ella, pues, se que sostiene fue mal. Una forma de desahogarse, esto lo dijo en la declaración ella, que fue una forma de desahogarse, decir yo he ordenado dar esa instrucción, ¿no? O sea, que había no 5 personas con sus 5 familias que podrían estar sufriendo, y como esto es una cacería de la extrema derecha contra mí, pues yo dije, las balas al pecho. Aquí están. Efectivamente. Básicamente. Y todo viene del momento, el niño, mamá, esta gente tiene familia. No le pregunto por la familia de la niña abusada, debe de ser, o por la situación de la niña abusada. Y luego el momento teatral de... Además, cuando me lo preguntaron, detrás de quien me lo estaba preguntando había una funcionaria llorando. Sí. Eso también es... Sí. Probablemente haya tenido algún asesor que le haya dicho, oye, hay una cosa que se llama el storytelling, tú cuéntales un cuento a ver si cuela. Sí, un cuento, pero colar cuela poco, ¿eh? Judicialmente todos sabemos, un juez cómo va a tener en consideración a una persona que ha cambiado 4 o 5 veces de versión, que es lo que ha hecho esta mujer. Primero negar todo, luego confiesa que ha sido ella, luego dice que no, que fue por un estallido emocional, pero que ella no fue, que fueron la consejería y que ella utilizó el singular majestático. Y que todo esto no la ayuda. Y que todo este relato en realidad lo motiva a su hijo. Bueno, esto ya es el círculo cuadrado. Tremendo. Miguel Ángel, ¿qué pasa? Que cuando en 7 horas, cuando no tienes muy claro lo que quieres contar, es fácil que te sorprendan en contradicciones. Todo lo contrario, cuando sabes muy bien lo que quieres contar, por muchas horas que sean, vas a contar la verdad. Y aquí parece que la verdad no la está contando Mónica Oltra. No la está contando, Gonzalo, y hay que decir que el interrogatorio del juez, yo me he leído la declaración entera, es súper minuciosa. O sea, le hace decenas de preguntas y le pregunta nombre a nombre. ¿Sabía este cargo lo que pasa con su marido? No lo sé. ¿Sabía este cargo? O sea, nombre a nombre. Y obviamente, pues el juez, que demostró durante la instrucción, en los vídeos que publicamos, una gran indignación con este asunto,
momento y por cómo se había actuado en la Consejería de Igualdad, no creo que se haya quedado muy tranquilo o convencido con la versión errática que dio Mónica Oltra en su declaración sobre los hechos. Bueno, pues Miguel Ángel, estábamos deseando... Una última pregunta y te pido brevedad en la respuesta, Miguel Ángel. En ningún momento ya nadie niega que hubo abusos, ¿no? No. Y eso Eso ya importante. está, hay sentencia.